ya que está la comunidad impecable. Voy incluido, obviamente, ¿no? Exacto. Entonces, pues en primera instancia, como darle las gracias a Estela. Yo creo que sin Estela, o creo no, estamos convencidos que sin Estela esto no habría sido posible. Igual habíamos hablado con Estela que uno no se encuentra en los caminos de azar, uno se encuentra en los caminos porque está haciendo búsquedas que se parecen por lo menos y en las que se va encontrando. Nosotros teníamos, cuando hablo de nosotros, hablo de Cindy, hablo de Ciro, hablo de William, hablo de todas las personas que hace muchísimo tiempo teníamos con la necesidad e incluso la angustia de abrir un espacio alternativo de formación en el tema de ocio, recreación y tiempo libre. ¿Y por qué un espacio alternativo? Pues porque, y eso lo vamos a hablar un poco más en detalle ahorita, porque la formación que existe en América Latina sobre este campo es una mirada absolutamente occidentalizada, digamos, y muy atravesada por los modelos de país que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, además, por otras condiciones del campo mismo, que hace que no tengamos una formación ni crítica, ni de calidad, ni de ningún tipo en este campo. En América Latina solo hay 5 maestrías. Una está parada, que es la de tu tierra, la de la Universidad Nacional del Comahue, que sigue existiendo, pero en este momento está parada. Y con estas angustias de, bueno, y quienes estamos trabajando en esto, ¿cómo nos vamos a formar? Hay pues un grupo de personas de América Latina, de muy diversos países, que no tuvieron otra alternativa que formarse en el doctorado de ocio y desarrollo humano de Deusto, que tiene un modelo que es el modelo de Deusto, ¿cierto? Y es o sea, casi le decimos europeo, sino muy encuadrado dentro de lo que piensa y ha construido, que es muy valioso también la persona que dirigió ese centro durante el Instituto de Ocio, que dirigió Manuel Cuenca durante 25 años. Entonces esa es la formación que tienen los doctores en América Latina en este campo. Un poco la inquietud que me planteaba Ricardo ayer es, bueno, ¿y qué relación tiene todo esto? O sea, ¿cómo vamos a comunicar más, no porque no le veamos la relación, cómo vamos a comunicar la relación que tiene esto que nosotros estamos estudiando con todo lo que se ha discutido en estos días en el encuentro, con toda esta puesta ahí de cara? Eso es lo que vamos a intentar un poco establecer. Por el escaso tiempo decidimos dividir como en los temas, por el escaso tiempo y las condiciones en que entramos a conversar con ustedes. Primero, sabemos que ninguno trabaja en este campo, entonces no le ha dedicado tiempo a su estudio, no tiene por qué conocerlo. En eso también tenemos una inmensa responsabilidad, porque creo que nos falta una apuesta pedagógica de mucho más impacto, pero es parte de las apuestas que tenemos con la maestría. Entonces, en primera instancia, Ricardo va a hablar, va a hacer un gran ejercicio de síntesis, de mostrar un poco cómo, desde dónde se está mirando el ocio, la recreación y el tiempo libre, desde la teoría occidental, ¿cierto? Y luego entro yo un poco a interlocutar con esto que dice Ricardo, de por qué y en qué problematizaciones estamos, porque se lo decíamos hace un segundo a Marcos, este es un proceso en el que nos estamos construyendo, incluso vamos muy paso a paso. Ya abrimos un grupo en Colombia y ya se abren 2 grupos en México, pero vamos a ir con calma, vamos a ir con grupos muy pequeños, vamos a ir muy tranquilos, vamos a ir construyendo una metodología estrechamente vinculada a toda la propuesta IPECAL, pero digamos que las especificidades del campo de la gente que trabaja en esto y que es en esto, también necesitamos como prestarnos como esas particularidades. Entonces empezamos con Ricardo y luego ya entraremos a conversar un poquito qué es lo que estamos problematizando nosotros y con nuestras apuestas y nuestros desafíos. Pues muy buenos días nuevamente. Para nosotros quizá este sea un primer ejercicio de invitación en todos los sentidos para empezar un diálogo en una temática que para nosotros nos ha ocupado ya bastantes años y que nosotros estamos convencidos de la necesidad de poderla analizar, trabajar, estudiar en diferentes formas. Les comento un poco desde dónde voy a
a partir esta pequeña introducción. Tanto Giovanni como un servidor estamos formados en un doctorado en ocio y desarrollo humano en una universidad jesuita española privada. Entonces, desde esa lógica, cuando llegamos nosotros, Giovanni de Oaxaca, yo de San Luis Potosí, a un espacio con esas condiciones y esas características, el modelo que nos instauraron para comprender el ocio es un modelo de ocio humanista, entendiéndose el humanismo desde una postura jesuita, concretamente. Entonces, y digamos, con elementos tan marcados como por ejemplo que cuando el doctor se gradúa, en la ceremonia de graduación le entregan un crucifijo en conjunto con un libro. Entonces, digamos que desde esta lógica, nosotros nos empezamos a formar en el campo del ocio. ¿Qué es el ocio desde esta visión humanista? Es una experiencia satisfactoria para una ocupación positiva de tu tiempo libre. Vamos a, digamos, en términos concretos. Entonces, a nivel de experiencia, de experiencia satisfactoria, positiva, ligada a una vivencia personal, a una vivencia humana, está muy ligada también a unas condiciones más bien, al desconocimiento de las condiciones sociales que operan para que esa persona se pueda integrar a esa experiencia satisfactoria. Y por el otro lado se ha integrado mucho a que yo le pueda ofertar experiencias en términos mercantiles y comerciales para que esa persona disfrute lo que yo quiero que disfrute. Entonces, esa primera apuesta para nosotros fue bastante compleja porque nuestras condiciones sociales que veíamos no se compartían con cómo yo disfrutar de algo que me es ajeno socialmente y que es ajeno a mi propia realidad y a mi propio contexto, pero que sin embargo nos están educando para disfrutar de ese algo. Entonces, ¿por qué lo disfrutamos de esa manera y por qué lo vivimos de esa manera? Y ahí se empieza a generar una primera línea y una primera concepción de ocio desde una visión humanista. Hay otra concepción bastante marcada también en nuestra sociedad que tiene que ver con la oposición entre los conceptos trabajo y tiempo libre. Desde la parte ya mucho más cercana, pero bueno, me regreso un momento, esta concepción de ocio y experiencia se retoma desde la Grecia clásica. Entonces, en la Grecia clásica hay un término llamado escolé, que significa ese tiempo-espacio dedicado a la contemplación, a las artes, a la sabiduría y demás. Entonces, esta escuela es retomada por el ocio humanista y lo empieza a retomar como una de las partes para fundamentar su propia propuesta. ¿Cuál es la consideración que tenemos nosotros con este parámetro de la Grecia clásica? Que para que eso existiera, tuvo que haber unas condiciones sociales de esclavitud para que cierto sector social se pudiera dedicar al ocio. Entonces, finalmente, era un ocio elitista en todas las condiciones y prohibitivo para las clases sociales que no tenían la condición de libertad. Por otro lado, les decía, otra de las aproximaciones tiene que ver con, mucho más cercano, con la apreciación de la contraposición entre tiempo libre y trabajo. A partir de la revolución industrial y posteriormente de la formación de los sindicatos y de las luchas sociales, se empieza a dar un ejercicio por la reducción de la jornada laboral, que da como consecuencia tener la jornada que hoy tenemos de 8 horas, bueno, y que empezamos con jornadas de 16 horas, después viene una conquista laboral hacia tener un día libre a la semana, después tenemos vacaciones y finalmente tenemos un logro sindical, entre comillas, que es la jubilación. Entonces, ¿qué empieza a suceder con ese espacio? Que la gente ahora empieza a tener un tiempo excedente, al cual se le denomina tiempo libre, y entonces tenemos ahora una serie de condiciones sociales de un tiempo excedente, pero una dificultad para saber qué hacer con ese tiempo excedente. ¿Quién entra primero a poder utilizar ese tiempo? Pues los condicionamientos de consumo, para que si ahora yo le puedo dar al trabajador una serie de condiciones económicas, monetarias y de tiempo, ahora también le creo los mecanismos de consumo para ese propio tiempo. Y entonces se crea algo que hoy conocemos como la industria del ocio. Una industria del ocio ligada a que yo no me puedo recrear, yo no puedo participar de una experiencia de ocio si yo no pago y no consumo esa experiencia. Que puede ser desde una ida al cine, el ir al teatro o pagar un espectáculo deportivo. Y entonces pareciera ver que todos nosotros dependemos socialmente y culturalmente de ciertas estructuras económicas para poder disfrutar y que me enseñen incluso a disfrutar de ese algo. Esa es una segunda consideración que nosotros tenemos o estamos trabajando también tratando de comprender ese proceso.
Otra de las condiciones de ocio está ligado más a cómo se ha generado nuestro desarrollo en términos religiosos. Si nos vamos en sentido concreto a la religión, a las religiones que dependen del cristianismo y del judeocristianismo, y directamente a la cuestión de la Biblia, pues habla ya de un séptimo día de descanso. A partir de este séptimo día de descanso, en algunos sea sábado, en algunos sea domingo, según la religión de la que se esté hablando, viene con Lutero y Calvino una contraposición en donde ese tiempo de descanso dedicado a la contemplación, dedicado a la fiesta con un sentido religioso, se empieza también a abrir hacia un espacio en donde esa fiesta y esa contemplación no me deja nada bueno. Entonces empieza un concepto de ocio como ociosidad y ocio como pérdida de tiempo. Cuando a México nos llega una influencia católica, por un lado, en sentido de la fiesta, como la hemos vivido en Oaxaca, una fiesta ligada, por un lado, a una espiritualidad y por otro lado, a una religiosidad, que ya se hacía la diferencia en días pasados, y que tenemos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, al igual que muchos estados en nuestro país, tenemos más fiestas que días en el año. Hay días que coinciden 2 o 3 fiestas en el mismo estado o en la misma región. Entonces, por un lado nos atraviesa este sentido y por el otro lado una condición de trabajo, una condición en donde, de la ética protestante, en donde nosotros no podemos estar, si nosotros descansamos estamos perdiendo el tiempo. Una lógica ligada a tiempo es dinero. Entonces yo no puedo tener un tiempo libre o liberado, porque entonces eso significa que dejo de ser productivo, y si dejo de ser productivo, dejo de estar en la lógica capitalista de poder desarrollarme y poder ser mejor. Entonces, bajo este proceso de tiempo es dinero y entonces tiempo libre es pérdida de tiempo, tenemos permeados a muchas de nuestras sociedades contemporáneas latinoamericanas. Quizá uno de los ejemplos más tangibles sea el de la mujer madre de familia, sea madre soltera o no, en donde cuando se visualiza a sí misma, empieza a pensar que el poderme sentar 5 minutos para tomármelas para mí, sea para leer un libro, ver la televisión o salir a caminar, me es imposible porque estoy perdiendo el tiempo. Entonces ese otro eje nos tiene también bastante interesados en poder analizar cómo las condiciones sociales y culturales nos vienen marcando hacia cómo nosotros empleamos y trabajamos esas condiciones por un lado de tiempo, por otro lado de espacio y por otro lado de disfrute. Y bajo esas líneas, entonces, ¿qué estamos empezando a observar? Y que un poco para darle la pauta de esperanza, estamos empezando a identificar cómo, haciendo un recuento sociohistórico, y quisiera poner un ejemplo en ese sentido, o 2 ejemplos. Todos se acuerdan de la canción que creo que la conocemos en América Latina, arroz con leche, ¿cómo dice? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Cuando empezamos a analizar el contenido de arroz con leche, que se sigue repitiendo en nuestros preescolares y nos permea en toda América Latina, o cuando nos juntamos y en muchos de nuestros países jugamos el stop, que se pone un círculo, unas rayas, y entonces alguien se acuerda cuál es no sé si todos ubican ese juego. En el piso se pone y cada quien dice un país o demás. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Sí. Y entonces ya le dices, pueden ser con países, con personas, con que el juego de por sí, o la estructura del juego no es una estructura bélica o no es una estructura de conflicto. Pero en el discurso empezamos nosotros a marcar ciertas formas de comprensión y de apropiación de nuestra realidad y ciertas formas de apropiación de nosotros como sujetos que participamos de una realidad. Para nosotros esta cuestión del ocio tiene que ver de manera general con 2 cuestiones. Por un lado, en cómo son nuestras prácticas sociales y culturales que tenemos y que nos representan como sociedad dentro de esos espacios, entre comillas, liberados. ¿Qué hacemos con esos espacios? ¿Qué hacemos con esos tiempos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo socializamos? ¿Cómo trabajamos? Para que eso sea una representación de quién somos como sujeto. Una de las cuestiones que ayer a mí me parecía bastante interesante es que hablamos en la mayoría de los sentidos desde los espacios formales y organizados.
para nosotros una verdadera representación del sujeto está cuando ya no está en la condición frente al maestro. O sea, cómo se comporta ese muchacho en su tiempo libre, cómo se comporta en su tiempo de disfrute, qué prácticas reproduce en esos espacios y cómo las está trabajando. ¿Por qué disfruta lo que disfruta? Y si ese disfrute no está también condicionado por unos elementos externos que le han hecho ver que eso es lo que hay que disfrutar. O sea, yo disfruto las novelas 4 horas diarias porque es lo que me han enseñado a disfrutar, pero quizá yo veo muy ajeno entrar a otro tipo de cuestiones sociales y culturales porque a lo mejor pienso que ni siquiera son de mi clase social, como entrar a un concierto de música o alguna cuestión por el estilo. Entonces, ese es uno de los ejes importantes de trabajo. Y el otro de los ejes con el que empezamos a colaborar bastante con Impecal es, bueno, ¿y eso quién lo educa? Y ahí es donde nosotros encontramos la relación entre la cuestión educativa, la cuestión pedagógica y la cuestión que nosotros hacemos con ocio, tiempo libre y recreación. ¿Qué significaría eso de hacia una posible educación del ocio? Que hay un modelo occidental muy marcado. ¿Qué significa eso hacia una pedagogía del ocio? ¿Y qué significaría o cuál sería nuestro papel desde esta postura que estamos tomando o que nos estamos colocando en términos epistémicos? ¿Cuál sería nuestra propuesta y cuál sería nuestra apuesta de construcción de conocimiento, de pensamiento metodológico para estas condiciones que estamos viendo en la sociedad actual? Gracias. Bueno, este es un súper resumen. Quiero entrar como por una parte y es que este campo se estudia, y lo digo porque es una sorpresa para mucha gente que digan, ay, usted estudia de eso, y se ríe, y bueno, y siempre seguirá pasando, creo yo, por mucho tiempo mientras estas sociedades no cambien. Siempre el ocio será un tema de chiste y no una cosa seria. Entonces, digamos que históricamente la construcción teórica conceptual del ocio ha seguido la misma línea que otro campo de conocimiento, ¿sí? Tenemos estudios empírico-analíticos, hermenéuticos, exactamente las mismas líneas, y desde ahí se ha producido y hemos sido afectados por eso. También hemos sido afectados, digamos, científicamente y académicamente por la condición de subalternidad de una manera muy importante, y por ahí quiero entrar. A partir de los análisis que hemos hecho, hemos intentado crear algunas categorías. Hay una categoría que es transversal, que por ahora estamos llamando fragmentación. Es decir, ¿por qué hablamos de la fragmentación en esto que estamos estudiando? Hablamos de fragmentación, primero relacionado con la realidad. ¿Por qué? Porque dicen que el ocio tiene que salirse de la realidad, crear un oasis, inventar, para que la gente salga de sus problemas y no piense, sino que solo se olvide de todo para volver al trabajo, ¿cierto? Porque ahí está la otra fragmentación y unas dependencias que estamos discutiendo ahora, ocio-trabajo, pero digamos que tiene que ver con la realidad, con ese escape, porque además parecería que las propuestas, sobre todo modernas, en ese afán de decir, que es que usted escape de la realidad y se olvide de todo, no piensan en una propuesta situada, es decir, de cómo facilitar, de cómo crear condiciones para que la gente tenga experiencias de ocio, pero situado en una realidad. Es decir, es ofrecer, como lo hace el Estado, una oferta de recreación, a veces en países que no existen. Es decir, cómo recrearme en un país donde hay desplazamiento, donde hay violencia, donde hay migración, donde hay pobreza, donde está todo esto, ¿cierto? Que eso es otra condición, porque como también estamos fragmentados en torno a cómo se ve al sujeto, ¿cierto? Porque el sujeto que supuestamente vive la experiencia de ocio, siente pero no piensa. O sea, no está el sujeto total ahí, porque lo que nos interesa es sacarlo de esa realidad. Entonces, en esa perspectiva también, y en la lógica desde la que habla, de esas lógicas que nos han atravesado, de las que habla Ricardo, obviamente también tenemos el homo faber y el homo ludus completamente fragmentado también, porque son cosas que se hacen aparte, ¿cierto? Es decir, fragmentamos al sujeto, fragmentamos la realidad, y eso también se refleja y un poco en un artículo que estoy construyendo para Medellín, yo me encontraba con Semmelman en una cosa que me parece que aquí es fundamental, que tiene que ver en cómo se están realizando la necesidad de ocio,
¿cierto? O sea, cómo es cambiar dentro de esta estructura de un sistema de necesidades, qué es lo que está pasando en la práctica cotidiana de la que habla Ricardo, que es donde se realiza la necesidad, ¿cierto? Y que es absolutamente sonámbula, porque es un sonambulismo total, porque tiene que ver con una esclavitud de los gustos e intereses atravesados por una matriz de mercado, pero donde se supone el sujeto no tiene autonomía para tomar decisiones respecto a lo que quiere hacer en ese tiempo de ocio. Y aquí no estoy hablando, y que eso estamos haciendo un ejercicio fuerte ahí, de prácticas satanizadas. Estamos tratando de entrar con una mirada lo menos prejuiciosa posible por aquello que decía Ricardo, porque esto tiene una fuerza moral muy importante. ¿Qué es lo que usted hace? En qué es bueno recrearse, en qué no es bueno recrearse, cómo se debe uno vestir para cuando se va a recrear, es decir, todo está atravesado desde ahí. La fragmentación del sujeto también tiene que ver con la fragmentación de su vida cotidiana. Estamos haciendo algunos ejercicios de pensarnos y de preguntarnos y de preguntarle a otros, sobre todo desde otras cosmovisiones, cómo ven el tiempo del ocio y la recreación en sus vidas. Hicimos un trabajo por ejemplo en Colombia con la etnia Cubeo, y ahí es donde ellos integran, o sea, que son las exploraciones por las que entramos ahora en el tema de la fragmentación. Si nosotros vinculamos, o nosotros no lo vinculamos, un poco lo que hablamos con Estela ayer, pregúntense qué sería su vida así nomás. Cierren los ojos e imagínense que ustedes solo viven para trabajar, ¿sí? Y no existe el disfrute y no existe nada, ¿cierto? Entonces, un poco es como la estructura moderna de cómo se ha pensado el ocio, lo que ha hecho es modularizar la vida, ¿cierto? Entonces, no solo, y de ahí todas estas tendencias de administración de tiempo libre, del tiempo libre, de los 8, de todas estas, yo me levanto, y hay unas clasificaciones ya se han dejado un poco, porque digamos a nosotros una reflexión que es muy fuerte en esto son las dimensiones tiempo-espacio, y el tiempo no solo por hablar de tiempo libre, sino cómo se construyen una mirada distinta al tiempo desde el ocio, ¿cierto? Entonces, cómo en esa vida cotidiana el tiempo se modulariza y no es un proceso en el que yo tengo ocio, tengo trabajo, yo soy sujeto, y cómo parte de esa vida misma hay una articulación en todo lo que yo hago. Me explico. No estoy hablando de yo salgo a las 6 de trabajar y entonces de 6 a 8 tengo ocio. De 8 a 5 yo duermo. De 5 a 7 me baño, me levanto, desayuno. Porque así es como está concebido el tiempo, y desde las posturas de las cosmovisiones indígenas uno pregunta, bueno, ¿y ustedes para qué es eso? No, yo me acuerdo de Luis Enrique, que tú lo conoces, que es un indígena cubeo. Nosotros nos levantamos, se levantan los niños, ponen la olla, empiezan a jugar con su mamá, es decir, no hay esa fragmentación del tiempo que nosotros tenemos, agravado además por el tema de que eso sí es muy fuerte, de yo voy a descansar para recuperar energías para volver al trabajo. No es, yo voy a tener tiempo de ocio para ser persona, yo voy a tener tiempo de ocio para relacionarme, yo voy a tener tiempo de disfrute, yo voy a tener tiempo de ocio para hacer, ¿sí? Por eso un poco no, nosotros ya no estamos hablando de tiempo libre, yo particularmente estoy hablando de tiempo para hacer, y que ese tiempo para hacer puede estar inscrito en la vida cotidiana en cualquier momento. Es decir, digamos, esos excesos de programación, pero también con el gravísimo problema que atraviesa hoy en día al sujeto hoy, que es el tema de a qué horas tiene el reloj. ¿Sí? Porque nos comimos el cuento total del trabajo, ¿cierto? Incluso tenemos discusiones muy fuertes con esa categoría del disfrute, porque incluso la gente que trabaja en esto dice, no, pero es que mi tiempo de ocio también es trabajo porque yo disfruto mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Cierto? No, pero sí, pasa, ahí sigue pasando, pero digamos que nosotros ahí sí, como muy en términos de Bourdieu, que es digamos uno de los autores que estamos trabajando, ¿cuáles son las distinciones? ¿Cierto? Cuando hablamos del tiempo de ocio, es que estamos hablando de ocio, ¿cierto? No cuando estoy trabajando.
Pero no quiere decir, nosotros no queremos poner a competir porque sabemos que el trabajo es parte importante del ser humano. Lo que entendemos es que el ocio no es un accesorio, ¿cierto? Es una dimensión que atraviesa al ser humano y que es necesaria para el buen vivir, para vivir feliz, llámenlo desde donde quieran, ¿cierto? El problema, ahí sí volviendo a la estructura y de realización de necesidades, el problema es cómo lo estamos realizando. Entonces, toda esta discusión que estamos dando se da en un contexto muy complicado en América Latina. ¿Por qué? Porque la fragmentación atraviesa la política pública, es decir, la mayoría de los países de América Latina no tienen política pública de ocio, recreación, tiempo libre. Empecemos porque no hablamos de ocio, porque como bien decía Ricardo, el ocio es pecado. Entonces digamos que ahí tiene que haber, es vicio, es enfermedad, es decir, las investigaciones que hemos hecho incluso con maestros de escuela nos han dicho que ocio es enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces estamos en un contexto, en términos del posicionamiento en la política pública, muy complicado, porque tenemos una competencia que tiene que ver con una doxa mundial y que tiene que ver con intereses económicos, que es la competencia con el deporte, ¿cierto? Y en nuestros países, deporte, recreación, actividad física, educación física, en términos de política pública están juntos, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de este tema, en documentos oficiales, por ejemplo, el párrafo empieza hablando de recreación y termina hablando de deporte, y lo van a encontrar en los documentos oficiales, porque a nosotros, como yo digo, nos metieron en el mismo cajón categorialmente hablando. Entonces, digamos que ahí tenemos un fuerte problema, porque además, y ahí hay un discurso esquizofrénico espantoso en planificadores, en los políticos, porque cuando uno se sienta con ellos a hablar de esto, ¿cierto?, hablan maravillas. Sí, el ocio, la recreación, el tiempo libre les va a salvar la vida, hace mejores sociedades, previene el consumo de sustancias psicoactivas, es bueno para la salud, y todos estos estudios, incluso económicos, que han hecho en otros países que no tenemos nosotros. Pero a la hora de decidir sobre la política pública en recreación, desaparecemos. A la hora de decidir sobre la inversión, desaparecemos. Cuando aparecemos, y esto tiene que ver con toda una construcción histórica que se ha tenido, incluso si uno entra a los estudios de diseños de parques, por ejemplo, sean parques ornamentales, sean parques infantiles, sean parques temáticos, como espacios de control social, ¿cierto? Entonces, ahí la política sí está. Entonces, cuando se habla de programas de recreación, que se habla principalmente en nuestros países de recreación, se está hablando de un programa para sostener unos valores que el modelo de gobierno en ese momento quiere instaurar. Me explico. Entonces quiere fortalecer familia. Entonces todos los programas se van para fortalecer familia. Sin embargo, ahí es donde está también la esquizofrenia. Supone que lo que pasa en recreación no está atravesado por ningún valor. Es ateórico, es apolítico, valorativamente no tiene nada, es ingenuo, yo puedo poner a jugar a la gente y ahí no pasa nada. Sí, que yo le cante arroz con leche 1.000.000 de veces, eso no le va a dejar nada al sujeto. ¿Por qué? Lo hablábamos con Giovanni de cómo llamar esto que estamos haciendo, una recreación sin sujeto. Sí, una recreación de no existencia. ¿Por qué es eso? O sea, sáquenme de acá, deje que yo no quiero vivir porque es que el mundo es muy agobiante, que no quiere decir que el disfrute como capacidad humana incluso, ¿cierto?, tiene un altísimo valor de potencialidad en el sujeto. Por eso para nosotros, por ejemplo, más que trabajar el disfrute porque juega, la pregunta es cómo nosotros podemos contribuir a que el sujeto, en su propia constitución como sujeto, sea capaz de relacionarse con el mundo desde el disfrute. Sí, sea con el conocimiento, sea con el disfrute en su tiempo de ocio, sea en la escuela, porque la escuela castiga todo esto. Recuerden que, por ejemplo, la escuela pone tareas, a mí me pasó en un colegio que estudió mi hija, claro que si lo hago a poner de ejemplo me va a seguir regañando. Una señorita que conozco. Sí, una señorita que conozco, que estudió en un colegio que conozco, fui a una reunión y la apuesta era ponerle muchas tareas a las niñas para que ellas no pudieran hacer nada malo en su tiempo libre.
Claro, porque eso es como no masturbarse, ponga la cobija y saque las manos, ¿cierto? Para que no se masturbe. Entonces, ¿qué hace la escuela? Llenar de tareas y actividades a los niños y las niñas porque, para que no hagan cosas malas en lugar. Y eso ha sido, que ahí viene la otra fragmentación y que tiene que ver no solo con el ocio, que tiene que ver en la sectorización, ¿cierto? Y en la focalización de la política pública. Entonces, ¿cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en justicia? ¿Cómo estamos en salud? O sea, estamos en un pedacito en joven, en un pedacito en primera infancia, otro pedacito en infancia. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de política, le toca empezar a recoger de todas las políticas, este temita está mencionado, ¿cierto? Porque la apuesta no es de una pedagogía del ocio. El ministerio, en Colombia particularmente, por ejemplo, nosotros dependíamos del Ministerio de Educación. Llegó un ministro, dijo que eso no era importante y acabó la dirección de deporte, recreación y actividad física, que era lo único que teníamos y que nos mantenía vinculados institucionalmente con la escuela. En los currículums, entonces hay, creo, en esto que llaman materias de enseñanza obligatoria, una materia que habla de tiempo libre donde les hacen tallercitos, ¿cierto? Cuando hablan de jornada extraescolar, por ejemplo, empezaron a orientar la jornada extraescolar, que se supone que era para el tiempo libre, hacia el trabajo. Es decir, vamos a formar en la jornada extraescolar en sistemas, en inglés, o sea, la pedagogía del ocio no aparece porque pues esto no tiene ninguna importancia. Incluso nosotros en Colombia, en el sistema educativo, tenemos unos sistemas de ludotecas por regiones muy importantes, pero se han vuelto un aula más. Y nosotros pensamos desde aquí que la pedagogía que se da desde acá tiene que ser alternativa. Es decir, por ejemplo, una ludoteca en la escuela no es un salón de clase. Una ludoteca en la escuela es un espacio donde el niño o la niña puedan ver que existen otras opciones de relacionamiento, ¿cierto? Donde incluso hemos hecho seguimiento, no han sido investigaciones juiciosas, pero sí seguimiento de programas en que vemos que en estos espacios al maestro ponerse en el lugar del niño en la ludoteca, es decir, usted maestro deje de dictar clase como maestro, así como el convencional, vaya, juegue con el niño y va usted con el niño en la ludoteca como si fuera uno más. Entonces, cuando el niño ve que es posible que ese maestro o esa maestra que ve allá, que es el que lo manda, que es el que le dice que va a hacer, se pone en el lugar de él, ¿cierto? Y se pone como sujeto al nivel de él, la pregunta que se hace es, entre otras, oiga, y es que esta señora no me tiene solo que mandar, sí, yo con esta señora me puedo relacionar distinto. Que ahí es donde digo la discusión fuerte entre el tema, las dimensiones, tiempo, espacio, recreación, ¿cierto? Porque es reconfigurar un espacio para la vida distinto. Y ahí creo que jugamos un inmenso papel, porque también es sacar la educación del claustro. E incluso desde la animación intercultural, desde la pedagogía social, en todos estos campos el tema del tiempo libre ha sido un tema de trabajo. La cuestión es cómo se ha trabajado. Creo que tenemos como, bueno, yo podría seguir hablando de muchas cosas, pero digamos que son así a grandes rasgos una categoría que es la que estamos hablando, que es la que estamos llamando fragmentación, unas emergencias que hay en América Latina, ¿cierto? Todavía no muy fuertes, pero que se están dando en diferentes países. Digamos, hay investigadores, hay lo que llaman académicos, porque todo eso estamos intentando romper con todo eso, que se están haciendo este tipo de preguntas. Y esas emergencias fueron las que nos juntaron, ¿cierto? Y las que dijeron, bueno, entre nosotros vamos a crear una propuesta distinta. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado del discurso. Yo particularmente me cansé de discurso, creo que a Ricardo, a Giovanni les pasó igual. Es decir, hablamos mucho sobre este tema, reflexionamos mucho, ahí estamos en unas apuestas, unas construcciones interdisciplinarias, transdisciplinarias, como las quieran llamar, muy interesantes, en eso estamos, pero cómo volver esto proyecto, y cómo volver esto proyecto en nuestras propias vidas, ¿cierto? Y cómo lo estamos volviendo proyecto. Lo estamos volviendo proyecto a través de nuestras prácticas. Pues yo
con quien tiene los círculos conmigo y con quienes he hablado, es digamos, el IPECAL a mí particularmente me ha permitido organizar, ¿cierto?, todas estas discusiones, cuestiones, problematizaciones con las que yo venía en mi vida y traerlas aquí, y me ha permitido ir organizando, pero también organizando la acción, ¿cierto? Entonces, por un lado está las incidencias que esto ha tenido en vida cotidiana. Yo tengo la oportunidad en Colombia de incidir en la construcción de política pública, entonces estar en el IPECAL, digamos, a mí creo que me ha dado mucha más confianza, ¿cierto? Y me he sentido con mucho más poder para dar unas peleas que hay que dar y que se seguirán dando. Y lo otro es volver proyecto a través de la maestría, que es lo que nos da la oportunidad de construcción colectiva. Y ahí es donde estamos, es decir, estamos en esta discusión. Yo obviamente mi tesis de doctorado la voy a hacer sobre esto, pues, o sea, mi didacto llevó hacia allá y mi vida llevó hacia allá, yo no tengo otro camino que seguir por ahora, porque además ese va a ser parte de la construcción de la maestría como proyecto. Y con el grupo que hemos venido conformando, que por una parte no ha sido solo por las preocupaciones de orden epistémico, metodológico, teórico, sino que nosotros tenemos una característica, y es que los convocados nos hemos encontrado amigos, y esa es una característica del grupo. Los que estamos trabajando juntos somos amigos, no somos conocidos, ¿cierto? A partir de los espacios que abrimos en cada uno de los países, que eso ha sido toda una estrategia, es decir, empezamos a hacer eventos académicos en cada país, entonces nos empezamos a invitar mutuamente y a invitarnos siempre, o sea, para poder ir estableciendo relación. No es de esos eventos académicos que ustedes hacen, que invitan a Juan y Juan desaparece de sus vidas. En este caso nosotros, como esto también es un tema económico, ¿cierto? Nosotros no podemos viajar entre nuestros países, ojalá pudiéramos, cada que queramos. Entonces lo que aprovechamos son los espacios académicos para ir construyendo esas relaciones, y en este momento, digamos, y Estela nos lo decía en uno de los espacios, y lo hemos venido hablando con mucha inquietud, además porque hemos sido bastante incluyentes, hemos sido bastante... Es decir, no queremos negar la posibilidad de ninguno de los enfoques que se está moviendo en América Latina en este momento. Pero creo que ya con la maestría llegó el momento de ir tomando decisiones e ir haciendo separaciones. Además que otros se están separando de nosotros, ya no está solo. Sí, hay gente que ya nos está abandonando, ¿cierto? Está tomando la decisión, este no es el enfoque que nosotros queremos, o esto compite conmigo, o bueno, todas las cosas que ustedes saben que surgen en esto. Entonces, digamos que esa apuesta de lo colectivo está ahí presente. Hay un aspecto, digamos, que es muy importante para esto que estamos haciendo, y es como Oaxaca y Giovanni nos ha sensibilizado, porque creo que desde las mayores movilizaciones en todas estas preguntas que nos veníamos haciendo, a mí me pasó la primera experiencia de venir a Oaxaca, fue fabulosa. A mí una amiga me dice, usted cada que va a Oaxaca llega con la magia encima, ¿cierto? Y Oaxaca nos ha ayudado mucho en este proceso de ir encontrando caminos, ir encontrando también preguntas. Y ahora tenemos un desafío muy grande, porque todavía estamos, por eso no tenemos ni idea de cómo lo vamos a hacer. Ahí metodológicamente estamos buscando el camino, es cómo vamos a construir una recreación propia, y particularmente, de acuerdo a lo que venimos trabajando con Giovanni, que tenga como uno de sus ejes estructurales de la comunalidad, por todas las implicaciones epistémicas y metodológicas que tiene sobre cómo nos estamos pensando este campo, todo lo que significa hablar de comunalidad. Entonces, ese es un desafío para nosotros mayor. Apenas, pues por ahora han empezado más juiciosos Ricardo y Giovanni por la cercanía, ahora ya de lleno también el ejercicio, porque todavía no queremos hacer simplemente como si fuera pegante. Entonces, recreación, incluso hablábamos ayer, recreación y comunalidad, recreación de la comunalidad, o no hablamos de comunalidad y hablamos de recreación, porque la recreación es parte estructural, la comunalidad va a ser parte estructurante desde donde nos vamos a parar a nosotros para ver este tema. Tampoco sabemos todavía, y eso tiene que ver mucho con nuestras propias dinámicas en los países, si vamos a hablar de recreación de ocio. O sea, queremos mantenerlo porque
pues es la discusión que se está dando, ¿cierto? Lo que está posicionado, por lo menos en Colombia, la recreación, los países de América Latina, lo que está posicionado es la recreación. Hay una línea también